Bueno, buenas tardes. Creo que vamos bien de tiempo. Bienvenidos a la mesa redonda de IA y Sociedad. Tengo conmigo a dos personas expertas en sus áreas. Creo que lo mejor es que os presentéis vosotras mismas. Yo soy Raúl Moreno Izquierdo, CEO de TAI Software. Cedo la palabra a Elena. Por favor, Elena. Muy buenas tardes a todos. Pues yo soy Elena Díaz Casanova y vengo del mundo de la filosofía. Soy profesora y subdirectora de formación de un centro educativo que se llama Fuenllana y está en Alcorcón. Y luego también he realizado bastante labor de investigación en un tema que me parece apasionante, que si podemos luego hablamos, que se llama educación del carácter. Muchas gracias, Elena. Mauro, si quieres presentarte tú. Pues yo soy Mauro Muñoz y trabajo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, precisamente examinando solicitudes de patente relacionadas con la inteligencia artificial y también asesoro en las soluciones que tenemos que adoptar ahora en ese ámbito. Colaborando también con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en proyectos de más envergadura relacionados con la promoción de la inteligencia artificial a través de clústeres y conversaciones, ¿no? Para lo que nosotros llamamos la transferencia de tecnología entre las universidades y las empresas. Muchas gracias, Mauro. Si queréis nos sentamos. Genial, sí. Venga. Bueno, pues vamos a continuar la mesa redonda introduciendo un elemento en ella que es las gafas Ray-Ban de Meta. No sé si las conocéis. ¿Alguno las conoce? ¿No? Vale. Bueno, pues ya están disponibles en tiendas. Las gafas sí les conocen a ellos. Sí, seguramente. Sí. Bueno, ya las tenéis disponibles en tiendas. El precio, la verdad es que es muy competitivo. Y básicamente estas gafas que son así, pues como de sol, pues además tienen dos cámaras a los lados y un botoncillo aquí que al presionar una vez saca una foto y al presionar dos veces graba vídeo, ¿vale? Todo esto pues es un avance, un wearable con un avance muy significativo respecto a lo que teníamos a día de hoy. Este elemento podría ser de utilidad a lo mejor para personas ciegas, para gente con Alzheimer. Sin duda es un elemento muy revolucionario. Bueno, pero la cuestión con la que vamos a empezar la mesa redonda es más un dilema más moral, ético, que surge a finales de 2024. Dos estudiantes de Harvard hackearon este dispositivo y hicieron que este sistema fuera un sistema de reconocimiento facial. Este sistema de reconocimiento facial, que básicamente consistía en las dos cámaras y una conexión al móvil, donde en el móvil podían ver el resultado, una evaluación del perfil social. Por ejemplo, si yo os reconozco a vosotros con vuestra cara, con reconocimiento facial, y comparo contra fotos que hay públicas de Facebook, pues puedo saber muchas cosas de vosotros. Bueno, pues este dilema ético es con el que pretendo abrir la mesa redonda. No sé cuál de los dos le gustaría empezar. Así que yo me animo perfectamente porque yo creo aquí, Raúl y Mauro, estaréis de acuerdo que hay que hablar de una idea que básicamente es la herramienta, lo comentamos antes un poquito antes de empezar, y luego la idea de progreso, ¿no? O sea, yo creo que siempre ha habido cierto recelo hacia cualquier avance científico, etcétera, ¿no? Pues desde la pólvora a la imprenta, o sea, que parecía el fin del mundo, y creo que la clave siempre está, nada más que hay que leer a Platón y Aristóteles para saber que la clave está en el fin, ¿no? No en el medio. Entonces, en ese sentido, yo creo un poquito, luego pedalearemos un poquillo más y creo que Mauro nos va a ayudar, pero hay que tener en cuenta dos temas. Uno, la idea de progreso que entendemos y dos, la finalidad de la herramienta, o sea, la intencionalidad. Luego otro tema que aquí citó un colega del IES, que habla mucho de que la clave siempre está en la autonomía. Al final, cuando tú eres responsable de tus actos, si esos estudiantes de Harvard, en el fondo luego ellos tienen que asumir las consecuencias de que lo que han hecho supone un delito, no las gafas en sí. O sea, que a veces siempre ponemos como el énfasis en el objeto, cuando lo que todo el rato la relación entre ética e inteligencia artificial nos hace mirar a los creadores de esos dispositivos, ¿no? Hay una película, me parece exponencial, que es la de Oppenheimer, ¿no? Cómo plantea muchísimos dilemas éticos, ¿no? O sea, en esa película se ve que el propio inventor se plantea un dilema porque sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no?
no es en sí la bomba nuclear, sino es quién está detrás de todos estos inventos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que mirar siempre que hay personas detrás, que no, las gafas no se crean solas, ¿no? Pues en mi turno yo quiero aportar un poco la perspectiva que nos ofrece el reglamento de inteligencia artificial, porque el reconocimiento en tiempo real de expresiones faciales, de las caras, todo esto que han hecho, como ha dicho Raúl, estos dos estudiantes, está prohibido. Es una de las aplicaciones prohibidas, ¿vale? Entonces, esa ética se lleva muchas veces a los textos que nos regulan un poco nuestra vida diaria. Y en ese sentido hay que esperar y aunque haya habido críticas, yo que he estado en un congreso donde se ha tratado en particular el tema del reglamento de inteligencia artificial, se considera bastante proporcionado, o sea, no lastra tanto la innovación y, sin embargo, sí va aportando esa seguridad jurídica que al final nos da garantía de que lo que hagamos al final va a estar respaldado o protegido por un contexto más o menos claro, que falta desarrollarlo, pero que al menos nos va a garantizar que no estamos siendo malos, ¿de acuerdo? Si lo cumplimos. Y en este sentido, pues bueno, hay que agradecer también ese esfuerzo que se ha hecho la Unión Europea desde el año 2017, elaborando numerosos borradores, los más fundamentales y últimos, precisamente para incorporar criterios y reflexiones sobre la inteligencia artificial generativa, que es un poco la que ahora nos plantea más dudas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, estos prototipos, al final esas cámaras, yo desde el punto de vista del examinador de patentes, no son nada más que un soporte para una cámara digital. Lo que pasa que ya está tan miniaturizada que, en fin, y luego las posibles conexiones que tenga con Bluetooth, etcétera, pues bueno, ya permiten todo este tipo de soluciones inventivas, ¿no? Como decimos nosotros, en la que, bueno, se puede hacer mucho daño. Porque al final es eso, estás captando el entorno 24 horas, en fin, es un dispositivo de vigilancia dentro de lo que cabe. Entonces, por eso el reglamento ha querido prohibirlo. Permíteme que apague la cámara, que la he encendido sin querer, pero claro, parece ser que no lo había hecho bien. Ya. Entonces apago la cámara. Volvemos a empezar todo, borra eso y ya está. Muy bien, sí, borramos el contenido también de la nube. Bueno, quería hacer una reflexión sobre esto del reconocimiento en tiempo real. Yo he tenido, por ejemplo, solicitudes de patentes en las que se pixela la cara de las personas que aparecen. Ya sabéis que la videovigilancia en espacios públicos, al final, se ha vendido como una alternativa, una medida de seguridad necesaria en muchos casos, ¿no? Hay atentados terroristas y todas estas cosas. Entonces, que sepamos que la gente que está investigando y tratando de dar soluciones que un poco protejan el anonimato de las personas, ¿no? Su vida privada, y que a la vez un poco resguarden, ¿no? Esa seguridad que todos queremos tener en el espacio público donde nos movemos, pues están ahí y navegan por esos mares muy grises que se tendrán que ir deslindando un poco de lo que es el mar gris, donde todo es un poco confuso, y luego los espacios, digamos, donde ya se han aclarado dónde están los nuevos delitos relacionados con estas nuevas tecnologías. Así que, bueno, queda camino por andar, pero, en fin, estamos ahí, que esto al final hay una medida y un avance y normalmente siempre hay una contramedida que puede compensar ese avance eliminando el peligro si se quiere, claro. La verdad es que las dos visiones son muy interesantes. Creo que expresáis muy bien que sois expertos en vuestras áreas. Yo voy a intentar expresar quizás otra visión un poco diferente quizás por la experiencia que también he tenido yo personal. La pregunta que os planteo ahora quizás es si estas gafas las utilizara, por ejemplo, la policía, ¿veríais adecuado que las utilizase en favor de la seguridad o lo veríais como una intromisión en la privacidad? Os lo comento porque hace pues, aproximadamente como 4 o 5 años en China, al parecer, estas gafas, incluso con un visor dentro de la lente, es algo que al parecer ya estaba inventado hace 4 o 5 años y que al parecer lo usan. Yo no lo he visto, pero al parecer lo usan. Pues yo creo que es lo mismo. Al final, dispositivos homologados. Y como he oído en tu presentación anterior, pues si es de código abierto, bien. ¿Qué datos se han volcado? Al final, es lo de siempre. Hay que garantizar que esos datos no terminan en malas manos y que
volviendo un poco al ejemplo de este que contaba de la pixelación, un juez, al final, tú puedes ver imágenes borrosas. Las estás grabando, pero si no pasa nada, eso se va a quedar pixelado. Eso sí, si ha ocurrido algo y un juez demanda una prueba de cargo contra, a lo mejor, un investigado, pues esas imágenes se despixelan, pero para que las vea el juez o porque lo ha autorizado el juez. En general, y esto un poco en relación con los delitos tecnológicos, hay derechos básicos, el derecho a la intimidad, en el que tú tienes tu espacio en Internet que nadie puede violar, igual que tú tienes tu casa que nadie puede entrar en ella si tú no le dejas. En este sentido, realmente yo no veo que haya un problema, salvo que, como has avanzado, y eso ocurre, las agencias de inteligencia, etcétera, pues no te van a decir que las usan, porque entonces ya pierden su ventaja. Bueno, pues ahí habrá que lidiar un poco, como ha sido en general el derecho internacional público, que muchas barrabasadas se hacen en nombre de los derechos humanos o violando los derechos humanos y que quedan impunes porque nadie ha sabido lo que ha pasado. Nadie ha querido confesar, no se ha querido investigar. Todo esto queda un poco en tal. Yo entiendo que en España, si la policía las usara, sería con la autorización de un juez. Entonces, no creo que en ese sentido hubiera ningún problema. Y es cierto que es un dispositivo nuevo que queda dentro de ese marco regulatorio del Reglamento de Inteligencia Artificial que es conflictivo, pero con una solución relativamente sencilla. Muchas gracias, Mauro, por compartir esa opinión. Si Sí, te parece... yo quería preguntar una cosa, Mauro. O sea, la solución relativamente sencilla dices que mientras esté aprobado por un juez, Sí. y luego también yo hablaría de la confianza que necesitamos tener en las instituciones, ¿no? O sea, digo que si la policía en España usa este artilugio para un fin concreto, que es destapar una red de narcotráfico, o sea, bienvenido sea, ¿no? O sea, digo que yo creo que la clave siempre está en el fin, ¿no? No creo que haya, uno, ni que desconfiar, y dos, que si todo sigue su propio reglamento, como me hablaba Mauro, creo que no hay ningún problema, ¿no? O sea, que luego también hay que mirar, no sé, hay que tener una mirada un poquito esperanzadora, ¿no? O sea, no ser escépticos y ni pensar que toda esta avalancha de inteligencia artificial va a acabar con la esencia del ser humano, ¿no? O sea, yo sigo viendo a la gente en los bares, ¿no? O sea, sigo viendo a la gente disfrutar, sigo viendo a la gente leer un libro en papel. O sea, que creo que no tiene ninguna contradicción, ¿no? No sé si te referías a eso. Sí, ahora que has dicho justo leer el libro en papel, pues mira, me he cansado de leer, cierro los ojos y las gafas están un poquito mejoradas y me va leyendo el libro. Y algo que es un audiolibro, en teoría, pues mira, o sea, te quiero decir que al final hay aplicaciones interesantes que se pueden derivar y a mí me parece positivo promover la innovación. También me muevo en ese mundillo y creo que no hay que, ¿sabes?, poner grito en el cielo por ninguno de estos avances. A mí ya te digo, si quieres leer con los ojos cerrados, pues con estas gafas puedes, porque te lo vais soplando al oído, ya está. A mí No, es que no necesitas que... se me ocurre Sí. el caso del Alzheimer, o sea, lo útil que sería para una persona con Alzheimer llevar estas gafas y que le cantase al oído, porque es que tiene además audio, Claro, claro. le cantase al oído mi hijo, mi hermano, Por supuesto. la persona que me mantiene la casa. O sea, sería un avance radical para este tipo de personas, ¿no? Entonces, ¿por qué desecharlo si es un avance tan significativo para estas personas que sufren problemas que son difíciles de solucionar de otra manera si no es con una tecnología disruptiva, claro? Eso es. Luego también aquí lanzo una reflexión, a lo mejor quizá para todos, ¿no? O sea, que siempre hablamos de, bueno, la ética viene a acompañar y a veces pensamos que la ética es un librito que uno saca y está todo escrito, ¿no? Pero que luego depende, como bien sabrás, de la legislación de cada país, ¿no? O sea, que hay prácticas que en ciertos países son bienvenidas y abiertas con los brazos abiertos y en otros sitios no. O sea, que en el fondo creo que ahora estamos en muy buen momento para redefinir los límites y al final recordar que, o sea, digo que lo que se consigue también es que la sociedad avance y progrese, ¿no? O sea, y Aristóteles siempre hablaba de una idea que era muy positiva, que es decir, la sociedad avanza en la medida en que todos caminan juntos para alcanzar el bien común. Y decía una máxima muy fácil que es, el bien común se erige como el bien mayor, ¿no? O sea, al final hay un poco, si todo el mundo tiene la mirada puesta, ahora lo que es muy difícil, y creo que se hace muy difícil, yo lo veo en las aulas, ¿no?, en las que doy clase, decir, bueno, ¿y qué es el bien común? ¿No? Porque claro, ahí ya empezamos con muchísimos dilemas que están al margen de la inteligencia artificial, pero que tienen que ver, ¿no? Porque si asumimos que todo es bueno, como decía un filósofo inglés, Locke,
hablaba del emotivismo moral y decía, bueno, claro, el fundamento de una acción se basa en que me produzca una emoción placentera. Entonces, había virtudes que eran buenas porque causaban agrado y había y había hábitos que eran malos porque causaban desagrado. Entonces, claro, en el fondo lo que está haciendo es súper actual, ¿no? O sea, Hume también decía una idea parecida, está siendo muy actual porque al final, bueno, ¿cómo decimos que es lo bueno, no? O sea, no sé eso, Mauro, cómo se puede regular un poquito ahí en la legislación. ¿Cómo se Pues hace? como todo se puede preprogramar al final, con umbrales de aceptación, que lo ha contado antes Raúl, qué margen de error nos permitimos, ¿no? ¿Cuánto nos tiene que gustar algo para que se considere positivo? Nos quedamos como en la lógica borrosa diciendo, bueno, si hay dos impulsos positivos los vamos sumando con una función tal, pues eso al final yo creo que nos quedamos cortos en aplicar todo lo que la tecnología nos puede ofrecer en todos estos sentidos. Entonces, yo creo que sí que hay que redefinir una relación de las personas a través de la tecnología con sistemas inteligentes que también interactuarán con nosotros. Voy a aprovechar este momento para hablaros del inventor artificial, que no es un libro mío, pero sí de una amiga que se llama Luz Sánchez. Y aquí hay muchas de estas preguntas que vienen respondidas. Bueno, la inteligencia artificial creativa, ¿no? Te roba a lo mejor una foto, la cambia, dice, maldita sea, no me ha pagado nada, ladrón, ¿sabes? ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas? ¿Hacia dónde se dirige lo que recaude esa inteligencia artificial controlada por personas, en algunos casos, o actuando autónomamente en otros? Si lo destinamos a obras benéficas, y yo qué sé. En este sentido, al final hay que seguir toda la cadena de hechos para, a lo mejor, llegar a una valoración más completa de el bien común que producen acciones aparentemente nocivas. Entonces, es como lo de robar a un ladrón y todas estas cosas. Pues al final ahí hay un cúmulo de reflexiones que habrá que ir haciendo y por supuesto se irán incorporando en la medida que favorezcan, entiendo yo, las libertades individuales a la legislación. O sea, no se van a lastrar, yo creo que hay un mundo de posibilidades para poder aplicar la tecnología o las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial de forma que se maximice ese bien común. Al final todo son matemáticas. Se puede definir una función de satisfacción de necesidades humanas y ya está. Y tiras. Y hay muchos inputs de cada persona. Y ves ahí, se sube y se baja. En este evento de Open Expo, pues tenéis blockchain con los incentivos. Es fácilmente trasladable a un mundo, un ecosistema más complejo, donde todo el mundo tenga unos créditos, ¿no?, que pueda jugar, apostar por decisiones que quiere que se adopten y, bueno, pues que lo haga de forma responsable y de forma informada, que una de las principales características de la inteligencia artificial ahora mismo es que nos puede dar información muy precisa y ayudarnos en nuestra toma de decisiones de la vida diaria. Entonces, creo que ahí, de cara al famoso sistema esto de voto electrónico, tal, que se vote absolutamente todo, o que los referenda típicos de países como Suiza y demás, pues es más que accesible ahora mismo. Entonces, por supuesto, me he excedido un poco en el tiempo, pero también un poco quiero englobar todo lo que había dicho Elena y Raúl, que al final yo creo que lo conseguiremos. Sí. Raúl, Sí. puedo interrumpir. Perdón por alusiones, que no quiero contradecirte ni mucho menos porque no tengo ni idea, pero yo desde mi ámbito, desde la filosofía, pienso que el ser humano a veces es muchísimo más que un input y un algoritmo, por supuestísimo, porque de repente, sobre todo porque trabajo con adolescentes, entonces lo veo y creo que somos un mundo complejísimo de emociones. O sea, que creo que al final la solución o el esfuerzo es desde pequeño, lo veo en la escuela, ¿no? O sea, creo que el papel fundamental también tiene que ser en la educación que transmitimos a las futuras generaciones, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo le enseñas a un chaval de 15 años a usar una herramienta? ¿No? Yo en mi clase le digo que ChatGPT está estupendo, genial, pero vamos a aprender a usarlo juntos. Entonces, en ese sentido, yo lanzo un órdago y pienso que el papel está también en la educación que damos pues a los jóvenes que van a ser los adultos del mañana y dos, o sea, qué concepción tenemos de qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque creo que no somos capaces de hacernos esa pregunta, porque da miedo. O sea, en el fondo cuando tú dices, bueno, ¿y esto por qué está bien? ¿No?
pues muchísimas veces te pueden llamar dogmatista, ¿no? Te pueden decir, pues eres dictatorial, porque todo vale, todo es aceptado, pero ahí hay una lógica, hay una paradoja y una contradicción interna, ¿no? Porque si todo vale, nada vale, o sea, ¿cuál es el marco? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el horizonte? O sea, entonces en ese sentido creo que otra respuesta está en la educación, o sea, es decir, ¿qué le contamos y cómo nos informamos nosotros? Porque muchas veces nosotros mismos también nos dejamos llevar, no leemos, no nos culturizamos, no asistimos, o sea, estos eventos son maravillosos porque se fomenta que aprendamos, ¿no? Pero que la gente ya con TikTok llena su tanque de necesidades intelectuales, entonces es un poquito deprimente. Pero bueno, fin de mi discurso filosófico. Si quieres responder, Mauro, déjame que hacer una pequeña puntualización. Tú has mencionado formación para jóvenes, Sí, pero también formación para mayores. sí, eso es. O sea, hay que Gracias. tener formación para todos los niveles de la sociedad realmente. Gracias, Elena. Mauro. Sí, que bueno, pues la formación continua, hay que reingresar gente, no de upskilling, no reskilling, todo eso, al final hay que, todos los conocimientos reaprovechables hay que actualizarlos y adaptarlos un poco a lo que hay. Que es verdad que es difícil definir un poco qué es lo bueno y qué es lo malo, pero sí que podríamos utilizar una función agregada y en general siempre los principios de reciprocidad funcionan bien, porque al final es como yo no te estoy dando un puñetazo a ti, me lo estoy dando a mí, pues ¿qué me produce eso? Me gusta, pues entonces no te lo doy a ti. Yo creo que al final es un poco como las personas que están conectadas a una máquina y lo que haga una lo va a sufrir la otra, ¿no? Ese tipo de experimentos al final son útiles y creo que ayudan en lo que es la educación y se usa mucho en las escuelas, que siempre se ha dicho, pues oye, si no quieres que te peguen, pues no pegues tú primero, cosas de básico, ¿no? Que al final un poco nos orientarían por el buen camino, ¿no? O sea, hay gente, creo que todos tenemos un pozo moral bastante bien establecido y que se puede rascar en ese pozo para que la gente vaya adoptando pues tipo de conductas socialmente correctas, vamos a decir también, por sacar otra palabra. Así No que sé si... estamos alineados en el fondo. Eso Te es, quiero sí, 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 que decir no hay, hay que la ciego... educación es Eso es, básica para exacto. manejarse con los demás y con la tecnología. O sea, en ese sentido hay poco debate, pero no sé si vosotros habéis visto una serie que se llama Adolescencia, que estará muy de moda en Netflix, ¿no? Pues realmente es una serie que hace pensar, ¿no? Que dices, pero yo cómo puedo vivir tan al margen de lo que tengo en mi casa, ¿no? O sea, y en el fondo dices, ¿eso es consecuencia o culpa de las redes sociales? No. O sea, no solo. Porque muchísimas veces los padres, los educadores decimos, no es que no le voy a dar el móvil jamás, ya, pero dedícale tiempo a tu hijo, conócelo. Porque lo que pasa en esa serie es que sus padres no conocen a su hijo. O sea, y no saben de lo que es capaz. O sea, el problema no es que el niño esté todo el día con el móvil, que por supuesto, ni a ver qué consulta, que también. Pero que veo que a veces somos, como sociedad, pienso un poco inmadura. Porque echamos balones fuera y decimos que la culpa la tiene alguien que no soy yo. Cuando tenemos que ser responsables de nuestros actos y también saber que detrás de una acción hay una persona que lo comete, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo pienso que estamos en muy buen momento, pero más que nunca, lo has dicho tú también, Raúl, formación para adultos, claro. O sea, tenemos que ser los primeros. Y no saber, y tampoco ser escépticos. Voy a leer aquí una cita que a mí me gusta mucho de este artículo de investigación. Decía, la IA, como el resto de tecnologías diseñadas por el ser humano, puede derivar en aplicaciones nocivas o beneficiosas para las personas, ¿no? Dice, la propia historia nos da varios ejemplos. La pólvora en China fue confeccionada para confeccionar fuegos artificiales, pero luego su introducción en Europa derivó en la producción de armas de fuego. El conocimiento de la energía nuclear permitió la creación de armas de destrucción masiva y, por otro lado, el desarrollo de tratamientos médicos. O sea, aquí está el dilema, un poco, ¿no? Pero que el dilema no está nunca en la herramienta en sí. Yo desde el punto de vista del derecho, hay derechos fundamentales a tu integridad física, pero si tú das permiso a un médico para que te raje de arriba abajo, pues ya está. Porque la medicina al final no es en tu propio beneficio. Te tienen que extraer, lo que sea, un pulmón, pues ahí ya, claro. Pero siempre tiene que ser un poco por acuerdo, ¿no? Por acuerdo de voluntades, aunque a veces no es ni tan siquiera así que pueda servir, ¿no? Y la otra parte, bueno, pues hablabas de un poco lo que llamaríamos responsabilidad civil, pues las máquinas pueden tener también su responsabilidad civil. Entonces, son conceptos, yo creo que la filosofía es muy importante y el derecho, pues yo también he estudiado derecho después de ser ingeniero,
Es muy importante principios jurídicos básicos que vertebran todo lo que es un sistema legal en un país. O sea, al final hay unas reflexiones, los preámbulos de las leyes, hay que saber por qué se está legislando en una dirección o en otra, la exposición de motivos, ese tipo de apartados dentro de lo que es un texto legal, hay que conocerlos, precisamente para definir dónde está esa responsabilidad civil, cómo tengo que hacer yo para, ¿no? Digamos, no incurrir en una responsabilidad civil que tengo que compensar a otra persona o persona física o jurídica cuando mi comportamiento no se adecua a ese código que hemos establecido para todos, porque al final las leyes se aplican a cualquiera. Entonces, en ese sentido, la filosofía ha servido de sustrato cuando no había textos codificados y ahora un poco se relacionan mucho. De hecho, hay típica asignatura de derecho que es la filosofía del derecho. Eso ¿no? es, sí. Sí. ¿Cuál es el objeto del derecho? No se conoce. No se conoce. No hay acuerdo. ¿Cuál es el objeto del derecho? ¿No? ¿Qué realmente? Porque no quiero prohibir mucho, pero el derecho es los textos legales simplemente va a haber un derecho natural subyacente. Y eso encaja más con el pensamiento filosófico. Hay gente que toma ciertas decisiones basándose pues, en eso que antes yo llamaba ese pozo moral que existe en todos nosotros, que viene arraigado pues eso de múltiples generaciones, al final la evolución desde que éramos primates. ¿Qué ocurre ahí? ¿no? Pues, todo ese tipo de cosas están muy vinculadas. Entonces, filosofía y derecho, quizá esta parte, dominan la tecnología o deberían dominar. ¿vale? Tienen que domar un poco a la bestia y darle sentido. Pero perdón, esa bestia en el fondo podemos ser nosotros mismos. O sea, que al final que seamos conscientes de que somos autor de nuestros propios actos, ¿no? Y luego Víctor Frank, que ahí sí que recomiendo, es un libro que seguro que todos conocéis, pero que es El hombre en busca de sentido, y él cuenta su propia trayectoria cuando estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Entonces él dice, ¿qué paradoja es el ser humano? Que es el mismo que fabrica una cámara de gas y el mismo que entra en ella musitando una oración, ¿no? O sea, que en ese sentido también ahí, que seamos muy conscientes de quiénes somos y a dónde miramos. Y luego lo que tú decías de esa relación entre filosofía y derecho, al final el campo y el sedimento creo que es saber qué es lo bueno. O sea, la ética no mira sobre todo a Kant, por ejemplo, sí que plantea una ética más normativa, un poquito basada en ese imperativo categórico que habla de razón pura, ¿no? Pero bueno, al final la ética nos intenta responder a la pregunta de qué es lo bueno y qué es lo que perfecciona al ser humano. Y qué es lo que hace que una persona tenga una vida lograda y sea feliz. Para eso está la ética. O sea, que la ética no está para poner puertas al campo, al revés. Lo que pasa es que todo el rato, y a veces el ser humano, yo lo veo en mis adolescentes, decir, ellos me preguntan, ¿pero esto se puede hacer? ¿Pero esto puedo? ¿Esto puedo? Entonces, lo bonito también de la educación es hacerles descubrir a los demás qué es lo bueno, pero que lo descubre uno mismo. Entonces, lo descubre básicamente leyendo, pidiendo consejo, informándose, teniendo pensamiento crítico, siendo valiente. Vino Diego Garrocho, que es un filósofo también muy conocido, vino a mi colegio y es profesor de la Autónoma de Madrid y escribe en El País. Os lo recomiendo, sus artículos, es muy bueno. Y él decía que las personas que son más valientes son las personas que más aman. Lo dice Platón también, ¿no? En el sentido de que una persona que se atreve a pensar es una persona que se atreve a vivir. Entonces, lo que no puede ser es que llegue la inteligencia artificial y a mí me resulta indiferente su aplicación, ¿no? Pues yo tendré que saber usarla y para eso el derecho nos puede ayudar mucho. Sí, pero voy a coger tu hilo, que lo has dejado ahí, y los filósofos siempre han dicho que se piensa contra algo. O sea, tu pensamiento al final se opone a lo que ves, porque Ya. hay un proceso de incubación de una idea y luego tú la transformas, das una vuelta, la reescribes o incluso la criticas y todas estas cosas. Entonces, eso es muy importante. Y en el fondo, ahora justo también que has dicho el derecho a la transparencia, gobernanza, son palabras que cada vez están más establecidas en nuestro vocabulario. Queremos poder controlar aquello que nos da miedo, queremos hacerlo más democrático, queremos saber cómo funciona por dentro. No nos podemos conformar con ser ignorantes, no nos puede dejar indiferentes, nos afecta. Por supuesto, las personas valientes se caracterizan por tener sentimientos más apasionados en general, que son un mayor impulso a la hora de acometer una acción
Y en relación con la moral, también tienes cosas más claras de lo que es bueno o es malo. Entonces, cuando hay un bien jurídico amenazado, que para ellos es importante y lo identifican con más facilidad porque tienes conceptos claros, están más dispuestos a defenderlo. Entonces, también hay que hacer ese trabajo formativo para tener esas lógicas mejor establecidas. No tener la respuesta directamente, pero saber cómo llegar a ella. Seguimos hablando de formación. La palabra formación sale todo el tiempo. Formación, formación, formación. Sí. Os quería hacer una pregunta a los dos, porque me ha dejado un poco, respecto a lo que yo he estudiado en el pasado, me ha dejado un poco. Entonces, ¿el fin justifica los medios a veces? No. O sea, al revés. O sea, lo que estamos diciendo es que, o sea, eso sería Maquiavelo totalmente, ¿no? Pero lo que dice, yo leyendo a Aristóteles, que son los clásicos, ¿no? Lo que dice es que el fin de la ética es la felicidad del hombre y alcanzar el bien, pero que no cualquier camino para alcanzar el bien vale. De hecho, para que una acción, Aristóteles habla mucho de la frónesis, ¿no? De la prudencia, ¿no? Pues al final, ¿qué es una acción prudente o quién es una persona prudente? Una persona que conoce los medios adecuados, que tiene una idea del fin, que es capaz de decidir en el momento justo y de la forma justa, ¿no? Al final Aristóteles habla de que hay que educar para que las personas sientan como es debido y actúen como les corresponde, pero en ningún momento, yo siguiendo a los clásicos, que al final pienso, muchos autores dicen que todo está escrito bajo notas de pie de Platón, o sea que al final hay que mirar un poquito, por supuesto hay autores buenísimos, autores, ¿no? Pero en ese sentido al revés. O sea, lo que mira la ética es alcanzar qué es lo que perfecciona al ser humano. Y hombre, una acción injusta no perfecciona al ser humano, por mucho que el bien sea justo, ¿no? O sea, que en ese sentido también ahí hay otra serie que es, pues es que Netflix está lleno de filosofía, ¿no? Breaking Bad, ¿no? Pues habla también un poco de cómo este profesor de química usa también todos esos avances, pero ¿para hacer qué? Entonces, en ningún momento, perdón si se me ha malinterpretado, para nada, ¿eh? No, quizás ha Eso, sido. no, pero en ningún momento. Ahora luego, si coges pues posturas más actuales, ¿no? Si hablas de la posverdad, si hablas de fenómenos como la fake news, pues todo vale y todo es maravilloso porque importa más la creencia que la verdad. Es que claro, ya hablar de verdad ahora mismo es súper atrevido. O sea, te pueden tirar un zapato a la cabeza y decir, pero tú cómo sabes que esto es verdad. Pero bueno, no voy a entrar en este debate que nos alejamos. Pues eso, la verdad, me hace eco también en la cabeza y yo hice el trabajo fin de grado sobre los deepfakes, porque es un tema que, claro, es de muchísima actualidad y que es un deepfake y qué consideramos bulo y no bulo. A ver, estas cosas, la información perfecta no existe. Cuando te cuentan algo siempre es con algún pequeño error, matiz, tal, ¿no? Que se puede cambiar, ha sido intencional, ¿no? Bueno, todas estas cosas, claro, el reglamento de inteligencia artificial, lo menciono otra vez porque también hay que etiquetar, ¿no? Es la propuesta actual. Dice, bueno, creado con inteligencia artificial, modificado con inteligencia artificial, la imagen era real al principio, luego se retocó esto, ¿qué ha cambiado realmente? La formación que decía Raúl es muy importante saber qué herramientas se pueden usar para alterar la realidad que aceptaríamos como verdadera, porque la estamos viendo. Pues ahora, en este mundo virtual, ¿no? Que aquí se puede ver, muchas veces se va a empezar a confundir y a lo mejor nos gusta más el mundo virtual que el mundo real. Puede ocurrir y nos encerramos en un mundo virtual y no queremos salir de él. ¿Os acordáis del videojuego Second Life? Era precisamente para eso. Lo que no puedo ser en el mundo real, pues lo sé en el mundo virtual. Pero mis sensaciones, yo por ejemplo, también lo conozco mucho de la oficina de patentes, hay dispositivos ápticos que te generan las sensaciones que podrías tener, pues yo que sé, escuchando a los pájaros. Y ya sabéis, el proyecto de Elon Musk, de lo que es el Neuralink, al final todo puede quedar dentro de nuestro cerebro. De hecho, se puede extraer, digamos, lo que somos nosotros simplemente pues, leyendo nuestro cerebro, ¿no? Como la memoria de un ordenador. Entonces, este tipo de cosas, acercarnos a la verdad y qué es lo que... Ya sabéis que, y esto es te voy a lanzar la pelota para que remates ahí, la caverna de Platón es un poco las sombras, ¿no? La proyección, qué hay fuera, ¿no? Pues tampoco se sabe y al final la búsqueda de verdad sí que debe orientar un poco nuestro camino. En mi caso, desde luego lo orienta y en ese sentido la formación en este tipo de cosas, las cosas que se pueden hacer, cómo revertirlas, darle vueltas a todo y saber precisamente por qué es que es de cabeza que lo necesitamos, porque es que si no, al final vamos a vivir, y ocurre mucho, en temas ya de más calado social,
que existe polarización, gente que se cree unas cosas, pero vamos, con toda la fe, y gente que se cree las contrarias. Digo, pero bueno, si sois vecinos, ¿por dónde ha entrado esta realidad tan dispar a vuestras cabezas para que penséis que ese coche está ahí, yo qué sé, y es una amenaza, o a lo mejor piensas que, pues no, o sea, alguien que ha venido a ver a su familia? Pues son detalles que de verdad dentro de los mensajes hay que saber, creo también la formación tiene que ir sobre todo por ahí, empezar a aplicar muchos filtros a las cosas. Filtros, ¿sí? Y a saberlos quitar. Con las imágenes esto que dice, oh, qué guapo, tal. No. Luego no tan guapo, pues. Claro, pero ahí, vamos, gracias por ese encaje, porque realmente esos filtros son las sombras de la caverna de Platón. O sea, digo que del mito de la caverna. Sí. O sea, en el fondo también nos tenemos que no pasa nada si conocemos las cosas tal y como son. O sea, el problema que yo me encuentro en mi ámbito laboral es que muchísimas veces les tengo que decir a mis estudiantes que lo que ven en TikTok no es real. O sea, el otro día cogieron una estudiante me decía, no, es que me he hecho unas estampitas con los personajes de Aquí no hay quien viva, porque en TikTok dice que eso da suerte para el examen. Ah, Entonces, claro, yo digo, un segundito. O sea, digo que no pasa nada, pero digo, ven. O sea, que en ese sentido son más ingenuos que nunca y al mismo tiempo están viviendo una realidad que no hacen caso a su madre ni a su padre, que le está dando nada a esto, pero a lo que dice TikTok sí. O sea, no tengo nada en contra de TikTok, pero realmente el problema es que estamos generando falta de pensamiento crítico y eso es mortal para una sociedad. O sea, es mortal porque de repente que te encuentras con niños de 20 años que sus padres le siguen haciendo la cama o que no saben, o sea, no saben coger un metro. Digo, es que no entiendo cuando sí. Entonces, en ese sentido, yo ahí sí que creo que hace falta compaginar el progreso con lo que siempre nos ha funcionado, que es alimentar lo que hay dentro de nuestro cerebro. O sea, esto hay que alimentarlo. Hay que darle, pues como una planta, si no la riegas se muere. Entonces, en ese sentido, pues yo volvería a los clásicos, volvería a leer, cuando habla de la polarización, y con esto ya termino, pues el mayor ingrediente para combatir la polarización pienso que es pues la cultura de la que hablaba pues el difunto Papa Francisco, ¿no? El tender puentes. Decir, oye, ¿yo cómo hago para tender puentes? En clase les puse un audio de una política con la que estuve hace poco en una charla. No les dije de qué partido era y todos mis alumnos estaban de acuerdo. Pero porque no dije el nombre de la política. Y ya luego lo dije y ya tal. Pero les dije, un segundito, y todo el mundo de acuerdo con todas las cosas que decían. Y digo, bueno, ¿y de qué teche crees que es? Y nadie acertó. O sea que en ese sentido creo que hay que revertir un poco. Muchas gracias. Te dejo cerrar, Mauro, si te parece. Déjame expresar un pensamiento que viene en relación con lo que ha expresado Elena. Básicamente hemos hablado mucho de formación, estamos en un evento, Meta World Congress, también Open Expo, donde lo que se pretende es eso, formar a la población, a los que estáis en casa, a los que estáis aquí sentados. Y pues nada, muchísimas gracias a la organización por permitir este tipo de eventos de formación. Y ya, Mauro, si te parece, ciérrala tú la charla. Yo me he formado mucho y creo, como ya estamos aquí los tres bastante de acuerdo, si no tienes herramientas para manejarte en un mundo cambiante, pues es que te va a pillar siempre descolocado. Entonces hay que espabilar, la verdad. Y el aprendizaje tiene que ser rápido. Bueno, hay estrategias. Te voy a dejar que remates un poco tú también, Raúl. Las estrategias de gamificación, que por ejemplo Raúl las utiliza, lo Capture the Flag, todos estos dos equipos, bueno, darle un poco las vueltas a lo que sería la consecución de objetivos de forma lúdica, debería impulsar ese aprendizaje continuo y constante, claro. En ese sentido, yo creo que este tipo de eventos y la gente que venga, al final tendría que venir también acompañada por sus hijos, ¿no? Habría que decir. Y en edad, pues eso, de empezar a ser mayores. Porque, bueno, yo creo que tú tienes una propuesta, ¿no? Diferente, que me gusta mucho, que es el típico campamento de verano, pero para que se aprenda estas nuevas tecnologías. Eso de estas summer schools en otros países son ya muy habituales. Hay niños que lo que quieren hacer en verano no es estar solo al aire libre, que también puede estar perfectamente,
pero a lo mejor dentro de ese entorno natural, pues también tener clases de programación, porque eso sí que les empodera. Entonces, a mí me parece una habilidad que hay que destacar y luego hay que hacer una lectura. Es muy difícil, pero tratar de estar un poco al día de tus derechos, tus libertades, ¿no? Tus obligaciones, todo ese tipo de... y más en el mundo digital en el que se mueven estas criaturas ¿no? que pueden andar por 14 a 18 años. Entonces, yo recomendaría que se hagan, ¿no? algún cursito de verano o que se apunten a algún campamento. Les va a venir bien socialmente y les va a venir bien tecnológicamente para darse cuenta de dónde están y a dónde van o a dónde quieren ir. Muchas gracias, Mauro. Pues nada, solo nos queda despedirnos y simplemente recomendarles que negocien, porque creo que esa palabra también es muy buena, negociar. Sí, sí. Negociar en vez de soluciones distributivas, soluciones integrativas, para intentar conseguir lo mejor para todos. Y nada, muchas gracias a la organización y un saludo a todos.